9:45 de la mañana, esto es Hoja de Ruta y como todos los jueves está Susana Canevaro. Buen día, Susana, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Están todos bien? Muy bien, no te vemos Bueno, todavía. ah, Ahí Ahora sí. estamos. Bien, Susana, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿todo bien ustedes? Bueno, acá estamos. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, quería empezar con una novedad de Editorial Fondo de Cultura Económica. Se llama Lo que hicimos en la cama. Bueno, Es un ensayo de arqueología especialmente y de historia cultural sí. además, escrito por Brian Fagan y Nadia Durrani. Ujú. Ambos son arqueólogos, son autores de muchos otros libros y en esta ocasión se ocupan de este espacio que ocupamos, valga la redundancia, todas las noches, ¿no? Y un espacio generalmente consagrado para dormir o el sexo. Sí, Pero en realidad la cama ha tenido a lo largo de la historia otros lugares, otras funciones. Estos arqueólogos van en búsqueda de los orígenes del uso de este objeto, digamos, pero en realidad, como tal, la cama aparece muy tarde en la historia, ajá. porque los antecedentes de la cama en realidad son nada más que en la prehistoria, los lechos de hierbas o de ramas Ujú. que usaban los hombres de la prehistoria, y mucho más adelante después fueron camas de piedra Ujú. encontradas en algunas excavaciones. También hubo camas que tenían un uso bajo la tierra o subterráneas. Y bueno, la primera distinción que aparece y que marca las jerarquías sociales es la altura que ocupaba ese lecho, ¿no? Mm. Cada vez que se hacía más alto, iba mostrando estas diferencias. Más altas, mayor jerarquía social; más bajas, menor jerarquía social. Por supuesto, los campesinos, hasta muy entrada la Edad Media, dormían en lechos de heno, mientras que aparece ahí como un objeto muy importante en la Edad Media la cama con doseles, por Claro, primera vez, que son esas que vemos en las claro. películas, ¿no? Victorianas, como es que recrean toda esa época, o de reyes y reinas. Vamos a decir Los con doseles cortinitas, vamos a decir con cortinitas, ¿no? con cortinitas. Vamos a decirlo Esas, vamos en esas correntino. cortinitas o esos tejidos Sí, tenían una función sí. que estaba ligada a lo místico, o más bien a los temores de la época, Ujú. que tenían que ver con la aparición de fantasmas. Entonces se suponía que estas Ahora acá es sábanas, por el dengue, ¿no? Si se usa es por el dengue, por los mosquitos. fantasmas, Este, apariciones y demás. Mm. Así que todo tiene que ver con estos días que se habla mucho de Halloween y estas Ajá. cosas, ¿no? Qué interesante, Porque muy, durante muy hermoso. muchísimo tiempo, hasta que aparece la energía eléctrica, el sueño es un momento en el que, sobre todo en Inglaterra, en la época victoriana, antes de dormir se rodeaban de, por ejemplo, imágenes de familiares u objetos que afirmaban la ausencia de miedo para poder entrar en el sueño. Solo es en el siglo XX que esto desaparece. Bueno, la cuestión religiosa va desapareciendo y el sueño pasa a ocupar una función solamente de eliminación del cansancio, es decir, una función orgánica, y no tiene estas otras características. Ujú. Bueno, este libro además tiene otros capítulos súper interesantes, como por ejemplo el uso de la cama en Roma. Ajá, Esto va asociado a la práctica de la prostitución, por ajá. ejemplo, a las condenas a las mujeres, especialmente, que no cumplían con la función marital como debía ser. Y bueno, también la cama de parto. La cama aparece mucho después como parto, para cumplir esa función. Y antes se usaba, hay una estatuilla, dicen estos arqueólogos, de 5800 antes de Cristo, que refleja la imagen de una mujer sentada en una silla de parto. O sea que la cama es un objeto que aparece muy tarde. Ujú. Y también la alcoba como un lugar que es nada más que para cumplir la función del dormir, digamos. También está un capítulo dedicado al lecho mortuorio. Bueno, Mm. es un libro, como verán, que tiene un montón de facetas,
que van ligadas a este objeto que ocupamos todos los días. Y ¿no? tiene una tapa extraordinaria porque ese cuadro es extraordinario, que no puedo Así recordar es. de quién es, pero es una imagen muy impresionante, ¿no? De Sí, tapa. sí. Es un cuadro muy famoso, no recuerdo su autor, pero es un cuadro tremendo, la imagen es muy buena. Quién es el autor, pero Qué lindo bueno, libro, interesantísimo el libro. es un libro interesantísimo, realmente, muy bueno, ¿sí? Muy bien. Bien, así hay mucho más para decir, pero Sí, no sí. quiero ocupar todo el tiempo que tengo para Dale, esto. dale. Así que como esto tiene un capítulo dedicado al sueño, a los miedos y demás, esto me lleva a otro libro que traigo hoy que se llama Alucinaciones, de Oliver Sacks, ¿no? Ujú. Oliver Sacks probablemente sea recordado por muchos por un libro fundamental que se llamó El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, ¿sí? Ujú. Oliver Sacks fue un neurólogo y psiquiatra inglés que falleció en 2013, sobre el que incluso se llegó a hacer una película que se llamó Despertares, protagonizada Claro. por Robert De Niro, que reflejaba la experiencia que el propio Oliver Sacks llevó a cabo en un hospital psiquiátrico para tratar una enfermedad que tenía que ver con, bueno, con eso que refleja la película, que no puedo decir en términos técnicos. Ujú. En esta ocasión, en este libro en particular, se ocupa de las alucinaciones, que son el pie, es decir, son como el leitmotiv de muchas historias, cuentos, relatos, novelas de terror, ¿sí? Las alucinaciones, explica Oliver Sacks, no son puesto que no vemos con los ojos, dice él, no se trata de desórdenes de la vista, sino de desórdenes de la percepción. Y el mismo Sacks cuenta en este libro que él llegó a experimentar con alucinógenos o con drogas para poder explicar exactamente cuáles eran las funciones o las consecuencias que traía el consumo de ciertos alucinógenos, ¿sí? Habla aquí de las alucinaciones visuales, de las alucinaciones auditivas y también de las olfativas, que son un poco más raras. En todo caso, dice Oliver Sacks, las alucinaciones no deben ser tomadas como algo tremendo, sino más bien positivas, en el sentido en que llevan a explorar en mucho más profundidad el funcionamiento del cerebro, que hasta hoy, para muchas cuestiones, como el tema del lenguaje, por ejemplo, o el aprendizaje de las lenguas extranjeras, que es uno de mis temas, Ujú. sigue siendo un interrogante bastante grande. Ujú. Sigue planteando preguntas. Bueno, este libro entonces de las alucinaciones, estas cuestiones de creer ver fantasmas o pequeños seres delante nuestro o oír voces, es decir, más allá, digo, de las patologías, nos lleva a el tema de hoy, que es, bueno, el Día de los Muertos o el día de, ¿cómo es? El Halloween para otras culturas, ¿sí? Sí, Así que traje este libro que tremendo. es Carmilla, se llama, no sé si llegan a ver. Sí, Es tremendo. un libro, una novela muy ágil, muy entretenida, de Sheridan Le Fanu, que fue un escritor austríaco, y esta novela es considerada la precursora de Drácula, porque si bien pertenece al mismo siglo, es anterior a Drácula. Ujú. Es más, Stoker en algunos de los párrafos o no, de los pasajes de su novela recrea escenas de esta misma novela, de Carmilla. Además, Carmilla, de Sheridan Le Fanu, está inspirada en un personaje real, que fue, así como Vlad Tepes para Drácula, Carmilla estuvo inspirada en el personaje de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta. Esta condesa sangrienta que fue una asesina serial en el siglo XVI y XVII, que fue además motivo de otras novelas escritas por Valentin Penrose y otra más por Alejandra Pizarnik, una vez más. Mira.
Así que bueno, Carmilla es el nombre del personaje que, bueno, más o menos no les voy a spoilear, pero aquí en esta historia dicen que hay un antecedente de lo que es sutilmente una novela con tintes lésbicos, además de una novela gótica de terror, gótico, porque hay una relación muy profunda entre el personaje de Laura y Carmilla, que es una condesa que llega así con el pelo negro, ojos profundos, oscuros, llega a la casa, a un castillo, al castillo en el que vive Laura con su padre, aislados en el campo, bueno, todo el tono, ¿no? Para la aparición de esta mujer que se alimenta de la sangre de las personas. La condesa sangrienta, por su lado, se bañaba en sangre, y es un caso real, como dije, más de 600 víctimas tuvo impresionante. Esta buena señora, digamos. Por favor. ¿No? Bueno, ¿ahí terminamos? No, y bueno, nada más que quería contarles que está, además, tomando como libros que tienen que ver con otros. Sí. Muchas veces se habla de Stephen King como un genio del libro de terror, o de la novela de terror. Pues Stephen King se toma como referente a una escritora norteamericana anterior que lo antecedió, que se llama Shirley Jackson. Y tengo conmigo Siempre hemos vivido en el castillo, que es una de las novelas más reconocidas de esta autora norteamericana de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Que introduce el tema del terror doméstico. No se trata de un terror de lo sobrenatural o de vampiros ni nada por el estilo, ¿no? Sino de algo que es mucho más de lo siniestro, como alguna vez también hablamos. Así que bueno, si quieren leer a Stephen King y ya agotaron Stephen King, vayan a leer a Shirley Jackson, que es una muy buena propuesta. Bueno, Susana, editada por editorial Minúscula, que tiene un catálogo muy interesante y bueno, de autores contemporáneos. Una sola pregunta personal, si querés. ¿En cuál de estas tradiciones te sentís más cómoda? ¿El Halloween, el mexicano? Yo prefiero salir de lo sobrenatural porque me considero una persona miedosa. Vamos. Así que como soy miedosa, me quedo con Shirley Jackson, que me produce más intriga que ese horror, ¿no? Del que, qué sé yo, de fantasmas y cosas así. Así que me quedo con eso. Bueno, muchas gracias, Susana. Gracias a ustedes. Susana Canevaro. Hasta el jueves que viene. Susana Canevaro es librera del capítulo 1, ¿no? Qué impresionante es la columna, ¿no? Exacto. Impresionante, muy actual, Susana. Todo lo que nos plantea Susana, todas las lecturas posibles, ¿no? Exacto. ¿Nos vamos? Dame un segundo porque hay noticias, estuvimos intentando